¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Bienvenidos a una más de estas reacciones deportivas en cadena que estamos grabando para todos ustedes con personajes preponderantes dentro de lo que es la actividad deportiva, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. Y nos agrada muchísimo poder tener el día de hoy a alguien que sea significado por la lucha y no precisamente porque sea la especialidad que lo encumbró a nivel internacional, sino porque ha sido precisamente ejemplo de lucha, de perseverancia, inclusive ya retirado, viendo por los intereses de sus compañeros deportistas y desde luego también de quienes como él cubrieron de gloria a México en las competencias internacionales, particularmente en los Juegos Olímpicos, como presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de nuestro país. Es Daniel Aceves, medalla de plata, ya nada menos y nada más en Los Ángeles 84, a quien agradecemos desde luego que nos acompañe el día de hoy. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos, es un privilegio saludarte a ti y a todos quienes siguen este medio de comunicación y sin duda alguna hay un distanciamiento social generado por la pandemia de COVID-19, pero siempre la intensidad y la revisión del deporte está total y absolutamente vigente. Una carrera importante basada en, voy a manejarlo de esta manera, tal vez en un poquito de la tradición familiar, Daniel. Este gusto por la lucha se da desde una generación anterior a la tuya, ¿no? Efectivamente, Carlos, soy hijo de alguien que fuera luchador profesional, que participara con el nombre de Bobby Bonales en la década de los años 30, 40, 50 y parte de los 60 del siglo pasado. Y pues tuve la oportunidad como niño de ver luchar a mi papá, verlo en la Arena Coliseo, en la Arena México. Seguramente quienes no conocen estas instalaciones, pues habría que recordar que son hoy por hoy las catedrales de la lucha libre mexicana. La Arena Coliseo fue inaugurada en 1946 y la Arena México en 1957. Y mi papá tuvo también el honor de ser parte del cartel de quienes participaron en esa función de inauguración. ¿Cómo era el niño Daniel Aceves de cara a lo que sería el futuro en su paso por las competencias a nivel nacional y después internacional? Creo que las infancias van repercutiendo en mucho de cómo vamos sintiendo, pensando y actuando. Nosotros tuvimos una infancia muy apegada a cómo se traducía generalmente el jugar a las luchitas, el jugar a una cascarita de fútbol. Vivíamos en un enfoque y en un entorno diferente. Hoy en día la tecnificación, la digitalización ha cambiado mucho. Antes se hablaba mucho de los niños de la calle, hoy son los niños de la llave porque están como guardianes del sillón. Nosotros afortunadamente tuvimos una circunstancia distinta, con ciertos apremios económicos, distintivo de la mayor parte de las familias de nuestro país, pero también con la cualidad de que teníamos el ejemplo de la práctica del deporte. Yo nací en una zona muy popular de la Ciudad de México, que es la Colonia Guerrero, está junto a la Lagunilla, Tepito, una zona históricamente de Barrio Bravo, y creo que el deporte y la cultura física como familia y a mí en lo personal, pues nos ayudaron a identificar pues un derrotero distinto y sobre todo aprender de lo que es el deporte, que no se nace sino se hace campeón, y eso es algo que yo viví de manera muy, muy directa, Carlos. Ya con este antecedente de la familia, de la procedencia, empiezas a entrenar después de jugar luchitas en casa. ¿Quién te lleva al primer lugar para practicar ya en forma lo que es tu deporte? Pues yo tenía, al igual que muchos niños en ese entonces, hoy menos que en ese momento, el entusiasmo por ser luchador profesional. Yo quería imitar lo que hacía mi papá y junto con mi hermano y mis primos fuimos al Deportivo Guelatao, que está ubicado en la Lagunilla del centro histórico de la Ciudad de México, en donde nos habían dicho que se practicaba la lucha. Y hubo una cierta decepción, Carlos, porque llegamos y no había ring, no había capa, no había máscaras. En sí se practicaba una lucha que nosotros no conocíamos, que era la lucha olímpica.
pero nos cautivó que vimos que a los jóvenes los ponían a hacer pesas, los ponían a correr, a hacer gimnasia, técnicas de lucha, que un día a la semana les generaban participar en juegos de fútbol, básquetbol, natación. Entonces ahí aprendimos desde ese momento que para ser luchador primero había que ser un atleta. Y yo tuve, Carlos, pues el inconveniente de que a los 7 años tuve hepatitis. Y entonces mi esquema de crecimiento, porque se me detectó de manera muy tardía, cambió mi metabolismo y me volví un niño con sobrepeso. Entonces yo llego a conocer este mundo como un niño con sobrepeso, con una estatura más baja de lo que era el común denominador. Y creo que lo principal que nos atrajo, y a mí en lo personal, es que al ir a los entrenamientos noté que empecé a bajar de peso, noté que no era alguien con unas características físicas como por ejemplo mi hermano, que tenía una figura mucho más atlética, o mis primos. No obstante, fui mucho más disciplinado, llegaba antes y me iba después de cada entrenamiento. Tuve pues como niño a los 11, 12 años fracasos pasajeros muy inmediatos, me fracturé un brazo, pero recuerdo que nunca quise abandonar ese tema. Me apasionó, me entusiasmó pensarme algún día en unos Juegos Olímpicos. Tocas un punto importante. Eh, Normalmente pensamos en la lucha libre mexicana, con este entorno lleno de fantasía, lleno de personajes, de nuestros propios superhéroes, o sea, y a diferencia de otros países, nuestros superhéroes los puedes ir a ver a las arenas, ¿no? Otros los ves en las revistas o algo así. En México teníamos superhéroes legítimos que podías ir a ver a las arenas de lucha. Pero de repente me mencionas, mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos. Esa transición de la lucha libre en el concepto comercial que tenemos a esta lucha libre seria, vamos a decirlo así, no porque la otra no lo sea, pero con este concepto de una participación internacional y llevar el nombre de tu país, lo empezaste a vislumbrar por ese lado, se te olvidó completamente decir, me voy a poner una máscara o a lo mejor debuto como luchador profesional en una arena. Aquí, Carlos, yo recuerdo con mucha claridad, mi sueño como niño era ser luchador. Y lo que apuntas es totalmente real. En México vivíamos a los superhéroes que podíamos ver en las arenas y mucho de ello lo ilustra el Santo. No solo a través de 55 películas, sino una serie de luchadores que fueron acompañando la aparición de la televisión de México y que se volvió uno de los espectáculos más socorridos y más atendidos por la sociedad mexicana en su entonces, un fenómeno sociológico muy interesante. Y dentro de esa fantasía de niño estaba fundamentalmente el ser luchador. Antes se usaba mucho en los mercados públicos que se vendían los rines de madera con los luchadores, siempre con la misma posición, y es algo que ha ido acompañando a varias generaciones y que por supuesto es algo entrañable en mi persona. Ya cuando se cambia la ruta de ese sueño y se vuelve más realista, más pragmática por la de la lucha olímpica, me percato precisamente a esta edad de los Juegos Olímpicos. Y es en Montreal en 1976 cuando recuerdo ya con claridad, ya con cierta autonomía de razón, que veo a Nadia Comaneci, pero también veo a Daniel Bautista ganar oro en la caminata de los 20 kilómetros y a Juan Paredes bronce en boxeo. Y me entusiasmo mucho. Tan es así que nosotros vivíamos ya en ese entonces en una granja en la carretera México-Texcoco, en el Estado de México, en donde tuvimos pues ahí la crianza de puercos, de conejos, o sea, nuestra vida rural, por una problemática económica urbana, se pasó a algo rural. Y en ese escenario nosotros pintábamos esas monedas de 20 centavos que antes existían con pintura y hacíamos nuestras medallas de oro, plata y bronce y hacíamos nuestras mini olimpiadas de acuerdo a lo que nosotros íbamos experimentando. Y Carlos, fue ahí donde se fue tejiendo mucho este sueño, que ya después, al llegar, reitero, al Deportivo Galatao, al empezar a competir,
Y ya transcurridos algunos meses, teniendo ya la posibilidad de destacar de alguna suerte, fue cuando se dio la opción de tener este sueño olímpico. Cuando ya te dicen, Daniel, vas a representar a la capital en competencias regionales, después nacionales y finalmente internacionales. Ese paso, ¿cómo se da? Pues se da exactamente a la edad de los 12 años. Estoy en el Deportivo Galatao y pues ya llevábamos algunos meses ahí practicando lucha. Reitero, una de mis motivaciones era que empecé a bajar de peso, de ser un niño gordito, que además odiaba que me dijeran gordito, me ofendía mucho. Entonces empecé a ver un cambio corporal y eso me motivó mucho para seguir entrenando. Entonces, a lo mejor al principio ya no veía tanto la obtención de una medalla, sino la oportunidad de tener una cierta autoestima al momento de que yo estaba haciendo un deporte, que iba mi hermano, que iban mis primos, y eso nos daba un relieve de interés. Y uno de estos días nos dicen, va a haber una competencia en sala de armas en la Magdalena Mexuca. Fue mi primer torneo, recuerdo que tuve 4 luchas, perdí la final, gané una medalla de segundo sitio y fue algo muy agradable. En sí era la primera vez que yo tenía acceso a una medalla y a la par empecé a hacer la lucha y empecé a hacer levantamiento de pesas. Entonces, en ese entonces se formulaba este tipo de competiciones que no era como hoy conocemos la halterofilia, sino era levantamiento de poder. Entonces, como niño, pues yo tenía cierta ventaja porque en mi categoría había menos competidores, había una categoría de peso más afina en donde yo participaba y fue ese escenario que nos fue transformando un poco la vida y subsecuentemente pues ya tuve la oportunidad de ir a un mundial infantil en un viaje que recuerdo que duró más de 72 horas entre México y Albuquerque, Nuevo México, pues una experiencia difícil en lo logístico, pero muy atractiva en lo personal. Una convivencia difícil, pues siempre cualquier grupo social tiene sus dimensiones de complejidad, pero yo creo que tuvimos la oportunidad de ir procesando el tema no solo personal, sino también deportivo. 2 mundiales infantiles, el de Albuquerque que mencionas, y después aquí muy También, cerquita, cruzando la frontera con nosotros, aquí se quita contigo. en el condado de San Diego, ya ahí completamente perfilado, ¿no, Daniel? Decir, híjole, pues sí puedo, ¿no? Es lo mío. Totalmente de acuerdo. Ya en ese entonces ya era mi prioridad, ya era el estímulo que yo tenía. Evidentemente al principio mi papá no estaba de acuerdo en que practicáramos lucha. Él no conocía demasiado la lucha olímpica. Mi mamá pues llegábamos con mi hermano algo lastimados o algo y pues rechazaban, como lo hace comúnmente cualquier padre, el que hubiera un cierto maltrato en términos de la práctica deportiva. ¿A qué vas? Pero Nomás vas a que te peguen. Sí, me pasa que imagino. eso, vas a la vagancia del deporte. Entonces, creo que lo importante es de que apreciaron la seriedad con la que mi hermano y yo asumíamos el tema del deporte y sobre todo me acuerdo que una vez nos fueron a ver competir al Plan Sexenal, que también está en una zona de la Ciudad de México, y ubicaron el cómo había que tener pues un sentido de respeto a las reglas, sobre todo de humildad, de esperar durante horas que te tocara participar, de estar ahí acompañado en algunas ocasiones por otros miembros de tu equipo. Y yo creo que eso hizo que se respetara mucho nuestra vocación para participar en la lucha. Y como bien lo señalas, un punto fundamental en mi infancia y como luchador fue esta medalla de bronce ahí en San Diego, un campeonato mundial. Y creo que esa experiencia pues nos hizo sentir una autoestima como deportistas y sobre todo tener una visualización ya como niño de querer llegar a competir en representación de México a unos Juegos Olímpicos. Pasamos a la etapa juvenil, en donde ya los bronces se convierten en oros. Efectivamente, creo que el paso que pudimos dar por los resultados que fuimos obteniendo
y poder entrenar en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano cambió mucho el enfoque. Yo me acuerdo en aquellas ocasiones, cuando por primera vez entré al Comité Olímpico Mexicano, pasé por un lobby que hoy por hoy pues sigue siendo entrañable, en donde están los nombres de todos aquellos que han ganado una o más medallas olímpicas para México. En ese entonces pues había solo hasta Montreal 76. Entonces estaban, los últimos nombres era el de Daniel Bautista, oro caminata, y el de Juan Paredes, bronce boxeo. Venían los Juegos Olímpicos de Moscú y evidentemente había ese sueño de querer estar algún día en esos muros, en ese pequeño lobby, en esas paredes metálicas, en donde las letras con las que están inscritos estos nombres son en color dorado. Yo creo que esa es una motivación muy importante, porque te das cuenta que ingresas a entrenar al CEDOM, ves a los marchistas, que son unas estrellas del deporte mexicano, más en ese entonces, ves a los clavadistas, o sea, puedes convivir o por lo menos distinguir de cerca a estrellas del deporte de nuestro país y que adicionalmente había, Carlos, un valor agregado. Había ocasiones que podíamos entrar al comedor a cenar y eso realmente era muy atractivo porque nosotros nunca habíamos tenido acceso a un lugar donde hubiera comida especial, en donde pasabas con tu charola y podrías consumir de la comida que había lo que quisieras. Y para nosotros pues, era algo novedoso. Entonces, como no había el pase para la cena para todos, teníamos la encomienda de entrar y hacerle tortas a los que no podían entrar. Es decir, teníamos que, ahora sí que con el respeto del caso, sustraer la comida para compartirla para aquellos que no entraban, o a Para veces llevar. para llevar. Ahí sí que me dijo mi tía que no pudo venir, pero que si le manda su pastel, algo por el estilo. Y aquí lo interesante era que a veces a nosotros nos tocaba jugar el rol de ser favorecidos por un compañero que entraba al comedor y sacaba la manzana, el plátano, la torta o alguna, allá a lo mejor a la torta le dicen pastel, pero aquí mucho la torta es fundamentalmente el bolillo con una milanesa y con frijoles. Llegas, digo, en Moscú 80, supongo que eras muy joven todavía y no estuviste en la eliminatoria, estos Juegos Olímpicos marcados por la ausencia de los Estados Unidos y muchos países occidentales. ¿Estabas en el proceso para Moscú o todavía no? Sí, sí, yo estuve buscando mi lugar y estuve a punto de obtenerlo porque en ese entonces, en la categoría de los 48 kilos, que era donde participaba, estaba México con dos competidores muy solventes, que era Jorge Frías en estilo libre y Alfredo Olvera en estilo greco-romano. Y a mí me tocó ir en ese entonces a un abierto de los Estados Unidos y de acuerdo al sorteo me tocó enfrentar en semifinales a Alfredo Olvera. Y fue una lucha muy pareja, empatamos. Era una sorpresa porque pues yo era un joven de 15 años que le estaba arrebatando el lugar a alguien que tenía 26 años. Entonces había 11 años de diferencia biológica, pero deportivamente yo ya tenía pues las capacidades para poder asistir a Juegos Olímpicos. Yo un año posterior pues, le gané al que ganó plata en Moscú. Alfredo Olvera quedó en sexto lugar en esa competición, pero al fin y al cabo, como sucede en la vida, no había la madurez deportiva posiblemente y así fue apreciada y lo que dio como consecuencia que yo no tuviera la representatividad de México en esos Juegos Olímpicos. Se oye muy correcto, muy dentro de la línea, pero por dentro yo me imagino que el niño de 15 años, Daniel Aceves, después de estos resultados, ha de haber dicho, carajo, me tocaba, yo quería ir, ¿por qué me hacen esperar? ¿Fue así o simple y sencillamente dijiste, bueno, ni modo, la próxima es la mía? ¿Cuál de estas dos situaciones o tal vez una mezcla de ambas? Yo creo que es una mezcla, como bien lo señalas, porque si no tienes pasión por lo que haces, realmente no tienes la opción de trascender ni de justificar tu existencia. Yo las veces que perdí un combate, recuerdo que lloraba largo y tendido, o sea, no en un sentido figurado, sino que
yo lo sufría mucho. Entonces, yo sí me veía con las capacidades de ir a unos Juegos Olímpicos, de tener esa opción. Porque dentro de este episodio se dio que también en 1980 ganó el Campeonato Mundial Juvenil y le ganó a Vincenzo Maenza a la final, quien fue el luchador de la década, un italiano que ganó 3 medallas olímpicas. Wow. Entonces, tu autoestima la vas construyendo, deportivamente hablando, con base a lo que entrenas, a la seriedad con la que actúas y a los resultados que vas teniendo. Yo, evidentemente, sí tenía yo muchas ganas de estar ya en unos Juegos Olímpicos, pero al fin y al cabo, creo que cuando pasa el tiempo, pasa la vida, pues todos vamos extinguiendo nuestra cuota de existencia. Dice uno, qué bueno que no sucedió. Digo, qué bueno que no, porque a lo mejor al haber ido a Moscú y no obtener un buen resultado, nos hubiera dado como consecuencia una frustración que a lo mejor no estábamos capacitados para manejar en ese entonces. Entonces, en la vida ocurre lo que tiene que ocurrir y hoy por hoy, a la distancia, a la gran distancia, creo que fue conveniente el que yo no tuviera esa clasificación, dado que no tenía también la experiencia y el fogueo internacional que después fui obteniendo. Llega el 84, el proceso para Los Ángeles, otra edición de Juegos Olímpicos marcados por un boicot, ahora del bloque oriental. ¿Tu proceso para llegar ahí? Pues sobre todo inició desde el año 80, porque fui campeón mundial juvenil. Ya en 1981 fui subcampeón del Abierto de los Estados Unidos, que era como un campeonato mundial donde asistían los 25 países más importantes que practicaban lucha en ese entonces. Ya en 1982 gano medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 1983 gano también medalla ya en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela. No, y gano los filtros. Pues ahí ya ibas derechito, ¿no? Totalmente. Yo, la verdad, durante 10 años no perdí un combate en México. Estuve participando en lucha grecorromana, en lucha estilo libre. Tuve, afortunadamente, resultados importantes en los torneos más importantes de Estados Unidos y de Cuba. Un fogueo mínimo realmente en Europa. Dadas, como siempre sucede, las condiciones económicas, más de un deporte que nunca ha tenido pues un apoyo muy solvente porque no tiene una comercialización equiparable a otras disciplinas, pero fue un ciclo que estaba totalmente visualizado y que de alguna manera, al repetirse el boicot de algunos países satélites de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese entonces, pues también nos despejaba un poco más el camino, porque así hay que asumirlo, aunque yo en paréntesis y muchas ocasiones me comentaron, y sobre todo al regreso de Los Ángeles, que si hubiera yo ganado o no, si hubieran ido los soviéticos, yo en 2 ocasiones le gané la Unión Soviética, una en Alemania y otra en Moscú, y soy el único mexicano en toda la historia en la lucha que le ganó a la selección soviética en lucha grecorromana. Llega a Los Ángeles, unos Juegos Olímpicos particularmente emotivos para nuestra delegación mexicana. Lo realizado por ti, por los marchistas, fue algo muy especial y además con una gran presencia mexicana en el entorno. Los Ángeles es probablemente la ciudad más mexicana de los Estados Unidos y la que más mexicanos tiene, solo por debajo de la capital de nuestro país. Fue como estar en casa, así se percibía. Totalmente, Carlos. Y yo creo que esto, aunque estamos hablando de hace 36 años, hay elementos muy afines que hoy en la actualidad pues reflejan esta heroicidad de los migrantes. Y siempre ha sido así. Migrantes mexicanos que hoy por hoy están participando en esta organización de Fuerza Migrante, a quienes por tu conducto les mando muchos saludos y sobre todo pues las condolencias, porque es un sector social que está sufriendo los embates de esta pandemia de COVID-19 en términos sanitarios, económicos, sociales y políticos. Pero desde ese entonces, la presencia organizada de los mexicanos en Los Ángeles y en California ha sido ejemplar.
Y nosotros fuimos una delegación de 101 personas. Ibar Cisniega fue el abanderado de esa delegación y había muchas expectativas que conforme fueron corriendo los días se fueron perdiendo y la desesperanza de la comunidad mexicana en Los Ángeles y en México empezó a ejercitar una presión muy importante. Estos juegos iniciaron el 28 de julio, terminaron el 12 de agosto y a mí me tocó ser el primer medallista de esa delegación. Y esto aconteció hasta el 2 de agosto. Es decir, habían pasado 5 jornadas en donde no había caído una medalla y tuve pues el privilegio de ser la medalla número 37 en la historia de México. Hoy en día se han ganado 68. Y Carlos, el sentirme en el Anaheim Convention Center, que fue la sede de los Juegos Olímpicos en lucha, que tenía un aforo y lo sigue teniendo, aunque ya está remodelado el inmueble, de una capacidad de 10,000 asistentes, yo te puedo asegurar que había 7,000 mexicanos. 7,000 mexicanos que en los 3 días de competiciones en los que participé nos apoyaron. Hubo una solidaridad de personas que eran voluntarias, que querían estar con la delegación de México, muchos de ellos y de ellas originarios de México o descendientes de mexicanos, y realmente fue algo extraordinario. Yo siempre viviré agradecido con la comunidad angelina, con la comunidad hispana de México en los Estados Unidos, porque todas las veces que fuimos a competir, siempre hubo una disposición por apoyarnos, por apoyar un grupo de niños, de jóvenes, que en su mayoría éramos de escasos recursos y que en muchas ocasiones tuvimos vivencias muy agradables porque íbamos a zonas de frío y ellos nos regalaban la ropa de sus hijos para que no tuviéramos frío, nos alimentaron, nos llevaban a las competiciones, vivían como suyos los éxitos que íbamos teniendo. Entonces, Carlos, esto que hablas de Los Ángeles a mí me emociona profundamente y aprovecho por tu conducto para agradecer a esas generaciones y a las actuales que han sido un ejemplo de solidaridad y amistad con el deporte mexicano. Llega la competencia y Daniel Aceves afrenta esta circunstancia de que México no había conseguido medalla. Empieza la competencia y hasta la final, y una final que no estuvo exenta de polémica. Platicas un poquito, como todos los deportes de apreciación, estamos expuestos siempre a la situación del jueceo. Ahora sí, y después de los años transcurridos, te preguntaría si mantienes o si crees que el fallo que te dio la plata fue justo, injusto. 2 veces pusiste de espaldas a rival japonés y no te las contaron. Platícanos un poquito de eso. Totalmente, Carlos. Yo creo que la final, y además los videos así lo acreditan, tuvo que haber sido a nuestro favor. Atsushi Miyahara de Japón era campeón mundial en ese entonces. Yo ya le había ganado 3 meses antes en un abierto de Estados Unidos. Fue una lucha muy pareja, en donde hubo el toque de espalda, que de acuerdo al reglamento tiene que ser por 1 segundo para que se culmine el combate. Y este toque de espalda duró más de 15 segundos. Y un árbitro francés que estaba al centro no lo quiso dar. Y creo que siempre ha sucedido, respetan a las potencias. Y era la primera ocasión en donde había una medalla para un hispanoparlante y para un latinoamericano en lucha grecorromana. Es decir, no había una presencia latina, hispana en este tipo de competiciones. Un deporte muy europeo, un deporte también con una presencia norteamericana de Estados Unidos y Canadá, pero más allá, ni siquiera Cuba había ganado una medalla. Entonces, y la segunda medalla que se da para algún deportista latinoamericano en lucha grecorromana es hasta Barcelona 92. Entonces, transcurrieron 2 ciclos olímpicos para que se repitiera el que hubiera una medalla para algún luchador de esta área. Pero aquí lo importante es de que cuando no se da el toque de espalda y termina el combate por decisión, pues sí hay un sentimiento de frustración. Y yo pido que protesten la lucha, porque a pesar de que era mucho más incipiente la tecnología, esta la existía, había una grabación del combate
y se tenía que ofertar $500 para solicitar la revisión y que se determinara si había habido toque o no de espalda. Desafortunadamente, Mario Vázquez Raña en ese entonces dijo que no, que la lucha había estado bien, que era muy bueno ya tener una medalla para la delegación y que continuáramos con lo que seguía. Entonces, son situaciones que están ajenas a nuestra decisión, a nuestra circunstancia, pero que al fin y al cabo, pues no ensombrecen lo que era un logro para mí muy importante, que era estar en una final olímpica y ser subcampeón. Evidentemente, la medalla de oro es muy distinta, pasas a la historia de manera diferente, pero pues yo estoy agradecido con la vida, con la existencia, con toda la gente que me ha apoyado y que me apoyó en su momento, porque ser subcampeón olímpico lo hace a uno percibir pues una recompensa muy grande por parte de la vida y de la existencia. Yo te lo digo, para todos nosotros era oro, pero nos quedamos con las ganas. Yo supongo que tú más. Si es un momento de esos en donde dices, híjole, caray, ojalá y que se hubiera visto el video, se hubiera revisado. Y sobre todo con esta situación que no era del todo conocida para nosotros, como gente común, como gente que estaba en el público, si hubiera podido recurrir a una revisión de video, es algo novedoso para mí. Y caray, yo te apuesto que cualquiera de los 7,000 mexicanos en la tribuna hubiera operado para poder ver el video. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ni modo. Después de este éxito, pues viene ya la situación de repetir, pero por desgracia hay una lesión. Efectivamente, Carlos, pues ya una vez concluidos los Juegos de Los Ángeles, tuvimos algunas participaciones en torneos internacionales. De manera muy atractiva, tuve una medalla de plata en el Campeonato Mundial Militar en Moscú. Tuve participación en Tokio en una Copa del Mundo, donde también gané una medalla de plata, donde le gané a la Unión Soviética y perdí ahí con Japón. Y posteriormente tuve dolencias muy importantes de una de las rodillas, en donde el desgaste del menisco, de los ligamentos cruzados, me llevó a que irremediablemente me tuvieran que hacer una cirugía amplia con un espectro de recuperación de por lo menos un año. Entonces estaban ya cerca los Juegos de Seúl 88, tenía yo pues, la ilusión, el deseo de volver a representar a México, pero también un sentido de la realidad. Las lesiones, desafortunadamente, hace más de 3 décadas, no eran atendidas con la tecnología que hoy en día se da. A mí me llama notablemente cuando un futbolista lo operan de la rodilla y ves que en 8 semanas ya está jugando. Eso no pasaba antes. No había una artroscopía como método de cirugía en donde fuera más invasiva, menos invasiva, en donde se dieran algunas consideraciones de terapias de recuperación. Era un poquito más al ahí se va. Era un deporte amateur. Esto cambió hasta 1991, cuando desapareció de la Carta Olímpica el concepto amateur y quedó como deporte. Hoy en día todo el deporte es profesional. Ya en Barcelona 92 llegó el Dream Team a ganar la medalla de oro en básquetbol. Es decir, hoy ya no existe ningún deporte que no sea profesional y con ello pues han incorporado técnicas precisamente mercadológicas en donde la participación de los patrocinadores desarrolla también el campo técnico y científico en la atención de lesiones. Y aquí en paréntesis, Carlos, lo que vivíamos en ese entonces era una guerra fría entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos buscando demostrar qué sistema tenía mejores deportistas. Y hemos sabido, pues, desafortunados casos de dopaje de manera sistemática que se realizaron en la República Democrática Alemana, en la ex Unión Soviética. Es decir, el deporte era concebido bajo un tema ideológico más que como comercial, como hoy acontece. Una herramienta política para probar la viabilidad de un sistema de una u otra manera. Decirle adiós a una disciplina que te ha dado tanto debe haber sido complicado, debe haber sido difícil, pero la lucha siguió en otros terrenos. Y voy a meterme ahora en esta situación en la que hoy representas los intereses de
tus compatriotas que han ganado una medalla olímpica para gloria del deporte mexicano. Platícanos un poquito este entorno. Yo supongo que debe ser, ahora sí que lo voy a decir abiertamente, debe ser como el Olimpo, poder estar sentado al lado de tantos medallistas, un orgullo, y representarlos y pelear por los intereses de quienes han llevado el nombre de México tan alto, debe ser algo muy gratificante, aunque debe de ser también muy cansado, Daniel. Es muy honroso. Hay que recordar como antecedente que en 1987 se constituyó esta asociación de medallistas olímpicos. El primer presidente fue Raúl González. Y a partir de ese entonces, en estos 33 años, pues hemos ocupado en diversas ocasiones la presidencia de la asociación y siempre ha sido una experiencia muy grata conocer a figuras como Joaquín Capilla, máximo ganador de medallas olímpicas para México, Francisco Cabañas, el primer medallista olímpico mexicano en Los Ángeles 1932, el conocer leyendas del deporte como el propio Carlos Girón, que desafortunadamente este año perdió la vida, y Alberto Valdés de equitación. Entonces, yo he podido en estos 33 años conocer a la mayor parte de los medallistas olímpicos. Y de acuerdo como es la esencia de la vida, pues muchos se han adelantado en este viaje y he tenido de verdad el privilegio de conocer sus historias, sus pensamientos, sus sentimientos, pero también, como bien lo apreciabas, en muchas ocasiones las aspiraciones. No todos los medallistas participan, hay quienes su forma de ser, su temperamento, sus intereses, los alejan de la posibilidad de participar en una asociación como la que hemos constituido por más de 3 décadas. Y hemos implementado, Carlos, una filosofía que es la que siempre tratamos de promover, que es la de ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Este es el elemento básico de nuestra conducta. Si nosotros nos quedamos colgados en la nostalgia de lo que fue el momento olímpico o de los momentos olímpicos que varios han tenido por gloria de ellos y gloria de México, nos quedaríamos en una situación de envejecimiento sin distingo de la edad biológica. Entonces, hemos tratado de que esta asociación, en lugar de buscar privilegios, aporte a la sociedad, aporte en políticas públicas, aporte en tareas de beneficio de niñas, niños, de jóvenes en el entorno del deporte olímpico y también paralímpico. Entonces, para mí ha sido realmente atractivo. Somos una asociación que hace ya casi una década no recibe ninguna subvención. Es una asociación en la cual participamos como personas de buena fe, en donde no podemos comercializar el logo olímpico, que es lo que a los patrocinadores les llamaría la atención, por respeto a las reglas del Comité Olímpico Mexicano, pero también a las reglas del Comité Olímpico Internacional. Es decir, nos hemos ido constituyendo como un ente colectivo que hoy por hoy tiene como principal misión promover los valores olímpicos, la Carta Olímpica y la educación en valores olímpicos. Hace unos días ha empezado una especie de controversia en relación a un fondo, a un fideicomiso. No me podía quedar con las ganas de preguntarte cómo va eso y qué está sucediendo en torno a esta situación. Hace una semana se presentó una iniciativa para la extinción de 44 fideicomisos públicos. Uno de ellos es el dedicado al fideicomiso del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR, de donde emana los recursos para la transportación, viáticos, uniformes, pago de entrenadores, becas de deportistas, estímulos vitalicios de medallistas olímpicos y paralímpicos, etcétera, y que está bajo la tutela de la CONADE, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Nosotros hemos emitido comunicaciones oficiales al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, solicitando no solo un parlamento abierto, que ayer ya se dio en su primera edición, sino también una reflexión política, social, económica, de lo que significa este FODEPAR para el deporte.
Pues ya varios medios de comunicación consignan lo que ayer decíamos en esta sesión virtual, en donde México venía de ganar, como por ejemplo, en Seúl 88, 2 medallas de bronce, en Barcelona 92, una de plata, en Atlanta 96, una de bronce. Y aparece lo que es el antecedente de FODEPAR, que era CIMA, a lo que es hoy, desde el año 98. Y México, a través de estos últimos 20 años, gana 26 medallas. En promedio, más de 5 por cada una de las ediciones olímpicas. Esto nos lleva precisamente a demostrar que junto con el deporte paralímpico se requiere la aplicación oportuna de los recursos para los equipos multidisciplinarios y para los deportistas de alto rendimiento, lo que lleva también pues, la promoción del deporte en toda la comunidad. Hoy por hoy los países quieren tener medallistas olímpicos para promover íconos, paradigmas para que niños y jóvenes traten de replicar esa cultura del esfuerzo. En México tiene que visualizarse de esa manera. Entonces nosotros hemos pedido no solo que nos oferten congelar la iniciativa, que además ese concepto legislativamente no existe, a lo mejor sería dejarlo en suspenso o en reserva, sino hemos pedido que se retire. Se retire porque si transforman la metodología de otorgar estos recursos, no va a haber criterios de oportunidad para que se puedan atender las necesidades de los deportistas de alto rendimiento olímpicos y paralímpicos. Y para cerrar este comentario, hoy por hoy hay señalamientos de corrupción en el FODEPAR. Yo siempre he dicho, creo que lo importante es reconocer que las instituciones no se equivocan. Quienes se equivocan son las personas. Y si como tal existen conductas que tengan que ser sancionadas, creo que los órganos fiscalizadores los existen. Está la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el órgano interno de control. Entonces, yo creo que a través de estas conversaciones, espero, haya una reconsideración. Hoy el presidente insiste en la desaparición de los fideicomisos. Él también lo ha dicho, es sabio cambiar de opinión. Yo espero que haya la oportunidad por parte de los cineastas, de los deportistas, de los científicos, de los protectores del medio ambiente, de quienes manejan el Fondo de Protección contra Desastres Naturales, etcétera, tengan y tengamos la oportunidad de dar los argumentos válidos, porque no se trata de defender en ningún sentido ni en ningún caso actos de corrupción, en ningún caso. Lo que sí, preservar instancias jurídico-financieras que hoy por hoy le dan viabilidad a este tipo de temas tan importantes para nuestra sociedad. Y creo, Daniel, por desgracia, y como siempre, el tiempo es el peor enemigo, tanto en radio como en televisión, y lo es igualmente para nosotros. Además, eres un hombre de muchas ocupaciones. Finalmente, y te diría, le vamos a dar seguimiento, estaremos, como lo hemos venido haciendo, al menos en nuestra trinchera, a toda esta situación. Yo concuerdo plenamente con muchos de los conceptos que manejas, y me extraña un poco, este es un comentario a título personal, al margen de la forma de pensar, en este caso de Daniel Aceves, que hemos tenido la oportunidad de que varias veces deportistas hayan estado al frente del deporte mexicano, empezando con Raúl González y terminando ahora con Ana Gabriela Guevara. Y yo siempre he pensado cada vez que un deportista, alguien que vivió y que tuvo el recorrido para saber el trabajo que cuesta, que las cosas serían mejor. Y a veces, por desgracia, las cosas no han sido de esa manera. Vivimos, y lo referiste hace un rato, tiempos diferentes. El tiempo del COVID-19, el tiempo de estar en casa. Tu mensaje para toda la gente que te escucha en Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali, Río Colorado, en el estado de Sonora, y del otro lado de la frontera, en donde nos siguen igualmente de aire a través de las estaciones del Grupo Cadena en el condado de San Diego y hasta Yuma, en Arizona, en esta cobertura que hacemos en Cadena Deportes, además de Canal 45 en la zona metropolitana Tijuana-San Diego. ¿Cómo has vivido el COVID-19? Y tus palabras para la gente que te ve y te escucha. Muchas gracias. Yo quisiera en paréntesis decir que efectivamente el ser un buen deportista no significa que necesariamente vas a ser un buen dirigente, ni tampoco un buen deportista es un buen entrenador o un buen metodólogo.
son carreras paralelas, en todas tiene que haber una trayectoria. Dicen los que conocen más que nosotros que para tener una especialización tienes que hacerlo por lo menos 10,000 horas. Yo creo que en muchas de estas circunstancias aplica este ejemplo y este comentario. Por otro lado, Carlos, para mí es un privilegio mandarle un saludo a esta comunidad que vive en esta región de nuestro país y que hoy por hoy pues está viviendo, al igual que otras zonas del planeta, pues algo inédito, algo complejo. COVID-19 se significa como una crisis, yo creo que generacional, que nos hará ubicarnos en un contexto totalmente diferente, pero no por eso tenemos que tener un alejamiento a los propósitos personales, familiares y comunitarios. Creo que debe de ser un área de oportunidad. Nosotros en la comunidad deportiva estamos muy orgullosos de los deportistas baja californianos. Han sido uno de los mejores en los últimos 10 años a nivel nacional en las Olimpiadas Infantiles y Juveniles. Muchos de los seleccionados son de esta zona geográfica y eso habla precisamente de gente que tiene una cultura del esfuerzo, una gente dedicada a sus sueños, a sus valores y merecen todo nuestro reconocimiento. Finalmente yo te diría, hay que constituirnos, como decimos los medallistas olímpicos, en personas que tengamos más proyectos que recuerdos. Esto va a terminar siendo un recuerdo amargo por quienes han perdido amigos o familiares, un recuerdo amargo por el desempleo que se genera, por las pérdidas económicas, pero de muchos aprendizajes. Y yo creo que los mexicanos nos hemos sobrepuesto, los hispanos, a calamidades similares y al paso del tiempo y de los años hemos podido narrar este tipo de acontecimientos y esta ocasión no va a ser diferente. Señoras y señores, él es Daniel Aceves, medallista olímpico, multiganador del Premio Nacional del Deporte, a quien agradecemos este tiempo. Vaya, me colgué, como decimos en nuestro jargón. Te lo agradezco infinitamente, Daniel, y muchísimas gracias. Muchas gracias.